Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? Este es un video tutorial para la presentación de la semana 13, módulo 12, correspondiente al tema herramientas de grabación y edición. Muy bien. Bien, cuando hablamos de concepto para las herramientas de grabación y edición, debemos recordar lo que dice Peralta 2020. Menciona que existen diversas plataformas digitales que pueden ser empleadas sobre todo en el campo del marketing online y que se pueden adecuar a las necesidades del usuario. El empleo de estas generará un impacto social y económico. No olvidemos que estas herramientas de grabación y edición serán para nosotros útiles, ya que podremos tratar de armar un buen diseño para nuestra audio reseña o video reseña que estamos planeando como proyecto. Bien, para el procedimiento que nosotros debemos realizar, sobre todo en la selección de dichas herramientas de grabación y edición, debemos pensar en 4 aspectos importantes. Primero, el primer procedimiento que nosotros debemos hacer es definir, es decir, preguntarnos cuál es el propósito de este trabajo. ¿Qué tipo de lectura deseamos promover? Hay que recordar que a partir de esta pregunta es que nace nuestro proyecto, ¿verdad? Es decir, ¿cuál es nuestro objetivo? ¿Qué deseamos, qué lectura deseamos motivar? ¿No? El segundo proceso o el segundo procedimiento es evaluar. Es decir, plantear qué herramientas técnicas necesitamos para poder grabar y editar nuestro o nuestra video reseña o audio reseña. Es decir, qué, por ejemplo, micrófono debemos utilizar, qué tipo de cámara con alta resolución o básica quizás es la que podríamos utilizar. El tercer procedimiento es plantear y evaluar también nuestro presupuesto. Es decir, si empleamos estas herramientas, ¿cuál será el costo que vamos a tener que, cuál es el costo que demandan dichas herramientas? Estas herramientas que pretendemos utilizar serán de un costo o quizás serán gratuitos. Tenemos que identificar, analizar para poder utilizar, ¿no? Y como cuarto proceso, debemos entender el punto de análisis y elección. Es decir, revisar tutoriales y elegir la mejor opción que nos convenga. Muy bien. Dentro de este procedimiento para el uso de herramientas de grabación y edición, tenemos ciertos pasos que debemos saber o conocer antes de grabar nuestro proyecto. El primer paso es buscar un entorno tranquilo. Esto significa que debemos pensar en una grabación en donde no exista el ruido o al menos que no existan elementos distractores. Es importante que el lugar que utilicemos o escojamos debe ser un lugar iluminado, sobre todo aprovechando la luz natural. Como segundo paso, tenemos que configurar la herramienta de edición con la que se grabará. Es decir, si vamos a seleccionar, por ejemplo, la resolución 4K, HD o Full HD. Como tercer paso,
es que debemos tener en cuenta que una cuestión técnica de toda video reseña o de toda grabación es que debemos grabar en forma horizontal. Utilicemos un trípode, cuidemos por ejemplo el encuadre, grabemos planos o varios planos de la misma escena para justamente saber qué plano conviene en el momento que deseamos realizar una explicación de algún pasaje de nuestra obra literaria, y sobre todo debemos controlar el micrófono, ¿no? Muy bien. El uso de las herramientas de grabación y edición tiene asimismo un concepto de López 2021 y de Joff 2023, y plantean 7 puntos o 7 pasos importantes que sería bueno considerar. El primero de ellos es importar el material. Debemos tener listo el material. El segundo es identificar qué escenas para nosotros serían las más importantes o relevantes que deberíamos utilizar en nuestra grabación de este proyecto audiovisual. El tercer punto o paso es seleccionar y recortar y el recorte de clips, ¿no? El cuarto punto es ajustar los clips. El quinto es colocar una introducción y un cierre a la secuencia. El sexto paso es dinamizar esa secuencia. Y por último, el séptimo paso es ajustar el sonido. Bien, aquí, por ejemplo, en esta diapositiva podemos observar, y lo veremos en clase, es las sugerencias de herramienta de grabación y edición que podríamos utilizar para nuestro proyecto audiovisual. Por ejemplo, tenemos el más conocido y el que ustedes también utilizan a menudo, que es el Filmora. Luego podemos utilizar la herramienta Canva, que también tiene un apartado de edición de video. Luego tenemos aquí a su izquierda, podemos observar las distintas aplicaciones para crear videos, ¿no? Tanto para redes sociales como Facebook y como Instagram. Y aquí les dejo este pequeño listado, pero muy significativo para ustedes. Conclusiones. ¿Cuáles son las conclusiones a que llegamos en esta semana 13? Primero, los procedimientos para la selección de herramientas para grabación y edición es lo que va a definir el tema a trabajar. Primero se define, luego se evalúa, seguido de un presupuesto y finalmente se analiza y se elige. La segunda conclusión a la que llegamos es que existen varias herramientas de edición, tanto como Canva, Filmora, Viva Video, etcétera, que te ayudarán a poseer una mejor imagen, sobre todo que sea impactante e innovadora. La tercera conclusión es que los pasos para la grabación son: buscar en primer lugar un entorno tranquilo e iluminado, seleccionar la máxima resolución para poder grabar, tener previsto cuestiones técnicas como por ejemplo la grabación de forma horizontal, un trípode, el encuadre, la grabación de varios planos de una misma escena y por último el control del micrófono. La cuarta conclusión es que los pasos para la edición es: primero, importar el material, luego identificar cuáles son las imágenes o escenas relevantes para poder luego seleccionar y recortar los clips. Luego ajustamos estos clips y colocamos una intro y un cierre en la secuencia. Lo importante es dinamizar la secuencia, ajustar el sonido, revisar y por último exportar.
Muy bien, chicos, espero que esto haya sido, esta pequeña, este pequeño tutorial haya sido de eh, ayuda para entender un poquito más y mejor lo que veremos en esta semana, la semana 13. Muchas gracias y nos vemos en clase. Gracias.